Bienvenidos, querida familia. Gracias por permitirnos entrar hasta sus casas y poder sembrar en su corazón una palabra que estoy seguro que nos dará dirección, además de que va a afirmar nuestra fe en Cristo Jesús. Estoy seguro que estos días han tenido sus propios retos, sus propios desafíos personales, pero también estoy seguro que en la certidumbre de las promesas que Dios nos ha dado en su palabra, has podido descansar seguramente. Así que quiero mencionarte algo. He puesto como título a este mensaje: no maldigas tu crisis. Así, no maldigas tu crisis. Y vamos a aprender algunas cosas interesantes, así que acompáñame a esta cita bíblica del Evangelio de Lucas, donde voy a leer un extracto de él y que aparecerá en tu pantalla también, si lo quisieras leer conmigo. Lucas 24, versículo 13 al 34 dice así: Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros mismos teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro. Y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero Él desapareció. Y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Bien, hace algunos años, recientemente comenzábamos el trabajo de la iglesia. Recuerdo que asistía a nuestra pequeña congregación un chico de unos quizá 17 años de edad llamado Jacobo. Y recuerdo que una tarde él y yo hablamos acerca de su futuro. Me contó de sus planes, de sus proyectos que tenía en la vida. Y al terminar esta conversación me pidió que orara por él. Y recuerdo que algo sucedió en ese momento, que Dios tocó su corazón y terminó este muchacho muy conmovido, entregando su vida completamente, sus sueños, su futuro. Y recuerdo que al terminar, él me dijo algo:
Me dijo, pastor, creo que aunque no se cumplieran mis sueños y mis planes tal como yo quisiera, incluso si yo llegara a morir, estoy listo. A los 2 días, este joven, Jacobo, de 17 años, murió en un accidente de tránsito. Al ir conduciendo una moto, lo atropellaron fatalmente. Para mí, por supuesto, fue muy sorpresivo porque todavía podía escuchar el tono de su voz en esa conversación, sus palabras que hablaban de su seguridad, de que si llegara a morir, ese momento que estábamos conversando había tocado su eternidad. Y de pronto me di cuenta que la vida así transcurre en el camino. La vida la vivimos mientras avanzamos en el camino, pero a veces vamos tan distraídos que no prestamos atención a ciertos detalles de lo que hacemos, de lo que hablamos. Y esa distracción quizá puede hacernos perder de algunos eventos eternos, de algunos eventos que pudieran estar marcando la eternidad nuestra o la de las demás personas. Porque, de verdad, ¿quién me diría que esa conversación, en ese momento de oración, este chico estaba determinándose en él la eternidad y que a las pocas horas moriría? Pues algo así ocurre en la escritura que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas. Hombres que vieron a Jesús echar fuera demonios, durante 3 años miraron milagros y sucesos sobrenaturales. Para ellos conocer a Jesús de verdad les había cambiado la forma de pensar, porque de Jesús habían aprendido una nueva manera de vivir. Y por eso y por mucho más, ellos no podían imaginar sus vidas sin Jesús. De hecho, en una ocasión cuando Jesús les habló que Él iba a morir, esos discípulos no podían aceptar eso, porque no podían imaginar sus vidas sin Jesús. Sin embargo, ese día que Jesús fue arrestado, fue crucificado y fue puesto en esa tumba, de pronto sus sueños fueron truncados, su esperanza murió, su mundo se derrumbó, se vino abajo. A pesar que Jesús les había dicho que resucitaría, eso de que el hombre que había dicho que era la resurrección y la vida estuviera ahora en una tumba, no les hacía mucho sentido. No tenía mucho que explicar porque sencillamente no lo entendían, era difícil de aceptar. Entonces, en su frustración, estos hombres que habían estado con Jesús por 3 años deciden regresar a su aldea, volver a su casa. Y en este pasaje que acabamos de leer, ellos van recorriendo aproximadamente unos 10 kilómetros y de pronto en el camino la escritura dice que les cae la tarde. Los acontecimientos de la semana o del fin de semana habían sido devastadores para ellos, muy fuertes. Todavía no sabían cómo digerir los últimos eventos que habían vivido. Así que van a su aldea, no solo cansados, van tristes, van desilusionados, cabizbajos. Y en eso estaban cuando de pronto dice que se acerca un extraño caminante que se une a ellos y les comienza a hacer una conversación y les pregunta de qué hablan. Pero ellos estaban tan abrumados, tan desconsolados, que no se dan cuenta de quién caminaba con ellos. El Dios de la eternidad estaba tocando su temporalidad, pero por su crisis no se daban cuenta. Estaban demasiado distraídos. Quizás lo vieron como un intruso que estaba rompiendo su diálogo interno, su intimidad mental con sus pensamientos. Y lo único que atinaron a hacer fue enterar a ese extraño de las últimas noticias que ellos habían experimentado. Y le hacen una pregunta que se supone que debería conocer la respuesta. Y le dicen, ¿qué no sabes lo que sucedió el fin de semana? Y ahí le cuentan todo, le cuentan la razón de su tristeza, el motivo de su estado emocional. Pero en honor a la verdad, ¿a cuántos de nosotros no nos ocurre lo mismo? Cuando la enfermedad toca a un amigo o a un familiar cercano, cuando nos sorprende una crisis
o una pandemia como en este caso, o cuando de pronto recibimos un revés a nuestros planes, a nuestra agenda, a nuestros sueños, o simplemente cuando tenemos preguntas y respuestas acerca del futuro. Y allí es cuando también queremos iniciar el camino de regreso a nuestro propio Emaús, porque el camino de Emaús representa eso, el camino de retorno a la renuncia, a la autoconmiseración. El camino de Emaús representa el abandono, el punto final de nuestra esperanza. Y generalmente cuando estamos en crisis, cuando estamos en tiempos de preguntas sin respuestas, tristemente optamos por la retirada, sin darnos cuenta que la retirada siempre implica hacer la paz con nuestro enemigo, porque implica renunciar a nuestros sueños. Cuando vienen las crisis, estamos tentados a bajar la guardia, a negociar con el enemigo, a entregarnos a la resignación. Y la resignación en un hijo de Dios equivale al suicidio de la fe. Así es. La resignación en un hijo de Dios equivale al suicidio de la fe. Por eso, nunca permitas que la resignación destruya en una sola decisión apresurada lo que Dios ha construido contigo durante toda la vida. Y quiero leerte este pasaje de 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Por eso pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Esta es la verdad que está enseñando este pasaje. Para toda prueba tenemos una capacidad dada de parte de Dios para nosotros poderla soportar. Es decir, la buena condición de nuestra fe va a ser siempre la solución para cada prueba. Jesús en una ocasión dijo: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¡Wow! El problema es que cuando entro a la prueba, siempre entro con fe, pero conforme pasa el tiempo, mi fe tiende a tambalear, a desgastarse. Y ahí comienzo a creer que la presión quizá es demasiada, que no lo voy a soportar más, que la prueba es muy grande, y de pronto parece como un juego injusto, como que Dios está jugando conmigo. Pero el plan de Dios no es que salgas con la misma fe que llegaste a la prueba, sino que salgas con una fe más fuerte, más madura, que con la fe que entraste. Escúchame, a veces la prueba te va a herir, pero es en la prueba donde la fe desarrolla carácter. Es en la crisis donde aprendes a tomar las decisiones más trascendentales en tu vida. Por eso nunca deberíamos maldecir o peor, criticar la prueba de alguien más, como que si fuera algo demasiado fácil, porque aunque para ti esa prueba quizá sea nada, la medida de fe de aquella persona quizá está siendo desafiada a niveles increíbles. Lo que sí es cierto es que aunque las pruebas son muy distintas para cada uno, la respuesta para vencer todos los tipos de pruebas es siempre la misma: nuestra fe. A veces cuestionamos el por qué un Dios amoroso permite cosas malas y dolorosas a la gente buena. Pero la verdad es que nuestra fe necesita formar carácter. Porque la fe no es un asunto para gente débil. La fe no es para gente religiosa y mojigata. No. La fe requiere entereza, requiere valentía. La fe requiere para su formación arrojo, riesgo. Y todo eso se llama carácter. Carácter que necesita ser forjado en nuestra fe. Escucha esto que te voy a decir. Tú y yo podemos estar en medio de una prueba muy difícil. Podemos estar muy afligidos por circunstancias que pueden estar ocurriendo alrededor de nosotros. Y con todo y eso,
estar en medio de la perfecta voluntad de Dios. Es decir, el hecho de que tengas una prueba no significa que estás mal delante de Dios o que estás haciendo algo mal. De hecho, te voy a decir que las últimas semanas de Jesús, antes de morir, fueron de gran prueba para su carácter. Él tuvo angustia, Jesús tuvo tristeza, tuvo aflicción. Incluso él llegó a decir, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y le dice a sus discípulos, por favor, quédense a velar un poco en oración conmigo, no me dejen solo. Pero en medio de una guerra donde lo menos que Jesús sentía era paz, en medio de la cercanía incluso de la muerte, en medio de la increíble angustia que estaba oprimiendo el alma de Jesús, Jesús sabía que Él estaba en la plena voluntad del Padre. Así que por eso te digo esto, escúchalo por favor. Los problemas, las carencias, las aflicciones, incluso las pandemias, no siempre son una señal del abandono de Dios de tu vida o del olvido de Dios sobre ti. De hecho, la Escritura dice que hubo un momento en que Jesús estaba angustiado, dice, hasta la muerte. Pero créeme, el Espíritu Santo no lo dejaría morir en el huerto de Getsemaní porque su destino no era morir en un huerto. Su destino era morir en una cruz. Y el Padre no lo iba a dejar entonces. A veces las crisis, las situaciones inexplicables, a veces los problemas y las heridas que pueda tener nuestra fe y incomodidades que tanto rechazamos, situaciones que a veces buscamos evitar a toda costa, son precisamente las que nos hacen conocer las mayores victorias en la vida. Son las situaciones que Dios a veces usa como lija para afinar nuestro carácter de fe, para afirmar nuestra confianza en Él como ninguna otra herramienta. Por eso te hago una pregunta. ¿Acaso no fueron precisamente las heridas de Jesús en la cruz las que nos hicieron libres? Claro, por eso la Biblia dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces te das cuenta que las llagas de uno se convirtieron en la sanidad de muchos. El padecimiento, la prueba y el dolor de uno llamado Jesús se convirtió en la herramienta de bendición y salvación de todos nosotros. Ahora, imagínate esto. Esas llagas de Jesús infectadas. Imagínate la cantidad de latigazos que Jesús había recibido sobre su cuerpo. Todo el jueves, todo el viernes. Ahora ya eran heridas abiertas y expuestas al sol, al sudor, al polvo. Las llagas de Jesús estaban ya resecas por la deshidratación y con cada movimiento de su cuerpo supuraban solamente infección. Y qué increíble saber que fueron precisamente esas dolorosas llagas de Jesús, ese sufrimiento de Jesús, esa experiencia dolorosa de Jesús, las que nos trajeron sanidad, las que nos dieron salvación. Él no las evitó porque sabía que esa experiencia tenía un propósito. Él fue probado en el horno del padecimiento, de la aflicción y de la prueba para bendecirnos a través de esa aflicción. Por eso, cuando no entendemos qué está pasando en nuestra vida, porque estamos en padecimientos, debemos entender que en medio de eso, Dios tiene un plan. Cuando no entendemos que no siempre los padecimientos y la aflicción y las pruebas son solo experiencias malas, sino que Dios las usa para el bien de algún punto de nuestra vida o para el bien de alguien más. Cuando no entendemos eso, inmediatamente comenzamos a orar en contra del sufrimiento. Pedimos a Dios que nos saque de la incomodidad. Oramos en contra inmediatamente de todo lo que altera el status quo de nuestra vida, sin entender que hay momentos en la vida que lo mejor que nos puede ocurrir como hijos de Dios es ser heridos en nuestra comodidad para ser formados en nuestro carácter. Te lo voy a volver a repetir. Lo mejor que nos puede suceder como hijos de Dios
es ser heridos en nuestra comodidad, con tal de ser formados en nuestro carácter. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo? Ok, escúchame. Cuando un hombre llamado Jacob luchó con un ángel que fue enviado por Dios, Jacob dice en la escritura que se aferró para obtener una bendición de Dios. Y para deshacerse de él, el ángel tuvo que lastimarlo, herirlo en una pierna. Es decir, fue Jacob primero herido para luego poder ser bendecido. De hecho, aquella herida que recibió en la coyuntura de su muslo fue como una marca que le quedó como una señal de su encuentro con Dios. Y yo estoy seguro que cuando él quería regresar a su vida anterior y tocaba su muslo, aquella marca que le había dejado esa herida le recordaba aquella madrugada en que se había encontrado con Dios. Esa cicatriz de aquella herida le recordaba su trato con Dios aquella madrugada. Le recordaba que él tenía un propósito para el cual él había nacido. El proceso de esa herida hizo que creciera su carácter de fe, que se cimentaran la fuerza de sus convicciones y que tomara decisiones permanentes en la vida. Fue herido, sí, pero toda su vida dio gracias porque en esa herida él conoció una parte de Dios que le era desconocida hasta ese momento. Porque cuando hay madurez en tu corazón, es cuando tú puedes decir con toda seguridad y con toda certeza: bendita la crisis que me hizo crecer. Es cuando puedes decir: bendito el dolor que me hizo volverme a Dios. Es cuando dices: bendita la caída que me hizo mirar al cielo, porque ahí me encontré con Dios. Bendito sea el problema que me hizo más sensible a la voluntad de Dios. Probablemente hoy en día te encuentres en una situación de encierro, de ansiedad o de aparente esterilidad económica, porque piensas que no estás produciendo o que no estás haciendo negocios o no estás trabajando en este tiempo que estás en tu casa, o quizá te preocupa la incertidumbre de lo que podría ser tu futuro. No lo sé, pero te recuerdo que quienes han sido bendecidos, todos ellos lo hicieron después de haber sido heridos en un tiempo, pero también de haber vencido por la fe. Después de haber sido probados en un valle de oscuridad y sombras de muerte, es que ellos fueron bendecidos. Escúchame entonces, porque la gente que tiene hoy un milagro que testificar, primero tuvo una herida que experimentar. La gente que tiene hoy un milagro que testificar, primero tuvo ayer una herida que experimentar. Quizá tu herida hoy sea un quebranto emocional, quizás sea en lo físico con una enfermedad, o probablemente con un asunto financiero, o con una pérdida, o con una desilusión amorosa, o un plan que parece que no vas a lograr. Mira, cualquiera que sea el área donde estás experimentando una herida, ten cuidado. Donde quiera que experimentes una crisis, en el área que sea, ten cuidado, porque cuando nuestro corazón entra a una crisis, comenzamos a dudar del amor de Dios. Comenzamos a rondar con pensamientos que pueden meter a duda nuestra fe. Recuerda que nuestro corazón, en ese estado, la Escritura dice que suele ser engañoso y perverso. Pero la verdad es que a veces van a haber ocasiones en que necesitamos ciertas heridas y ciertas crisis para que nuestra fe sea probada. Recuerda que a pesar de que a Tomás ya le habían dicho que Jesús había resucitado, la fe de Tomás se levantó y resucitó hasta que tocó las heridas y las marcas de Jesús. El Señor le dice: ven, toca las marcas de mis manos. Toca las heridas y las marcas de mis pies. ¡Wow! Ese día la fe de Tomás fue trastocada por causa de las marcas, del dolor y de las heridas del cuerpo de Jesús. Después de esa experiencia de tocar aquello que le había hecho sentir una experiencia increíble de dolor a Jesús, Tomás ya no fue el mismo. Tus pruebas
tus dolores y tus crisis de hoy, créeme, van a ser un testimonio para bendecir a alguien cuando le cuentes cómo Dios estuvo contigo en medio de esta pandemia. Después de que Tomás tocara las marcas de dolor de Jesús, la vida de Tomás jamás fue la misma. Y desde ese día en adelante, él fue un hombre que entregó su vida sin reservas. Y lo mismo ocurrirá cuando des testimonio de lo que Dios hizo contigo en este tiempo. Porque la Escritura dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Aún las cosas malas que hoy te ocurren, hay un bien. En medio de eso, hay un bien. Porque los que vivimos para los propósitos de Dios, aunque hoy somos heridos, eso es solo para que luego seamos bendecidos. Por eso, no maldigas tu crisis. No maldigas este dolor. No menosprecies aquello que Dios no provocó, pero que está usando para hacerte más fuerte. Porque no se trata de tener vidas perfectamente en orden siempre. Se trata de saber que contamos con un Dios que nos bendice mientras nos sigue fortaleciendo y formando en carácter. Porque lo único que te vas a llevar de la tierra al cielo es tu carácter formado aquí en la tierra. No vas a llevar ni tus cuentas de bancos, ni tus títulos universitarios, ni tu buena reputación. Al cielo no te vas a llevar nada de eso. Lo único que se va a ir contigo de esta tierra, cuando ya vayas a la presencia de Dios, será tu carácter formado aquí en esta tierra. Porque el carácter de fe y el carácter de integridad se forman en las decisiones que tomamos en los tiempos de crisis. Piensa cuáles son los momentos en que has tenido que tomar las decisiones más importantes en algún área de tu vida. Y te vas a dar cuenta que siempre han sido en momentos de crisis, en presión. Porque si no hay crisis, no hay dolor. Y si no hay dolor, no hay cambios. Si no hay crisis, no hay dolor. Y si no hay dolor, no hay cambios. Y volviendo al pasaje de aquellos hombres que caminaban rumbo a Emaús, caminando con un extraño que no reconocieron que era Jesús, al fin llegan a la aldea. Jesús en ese momento hace como que se va de largo, porque lo que Jesús quería es que ellos tuvieran un vivo deseo en su corazón para pedirle que se quedara con ellos. Y es cuando los discípulos le dicen: quédate, que no ves que se hace tarde, el día ya está declinando, quédate con nosotros. Y cuando entran a la casa, se sientan a la mesa. Dice la Escritura que Jesús toma el pan, lo parte y lo bendice. Y en ese momento, los ojos espirituales de los discípulos fueron abiertos, dice la palabra. Y ahí reconocen que era Jesús el que había estado todo ese tiempo con ellos. Mira, esa mesa servida de la cena representa nuestra relación con Dios. Y es en ese momento de cercanía, ese momento de intimidad, es cuando se dan cuenta que Jesús había estado con ellos todo el tiempo. Solo que ellos estaban tan distraídos, tan afanados en su crisis, no se habían dado cuenta. Pero en medio de su tormenta emocional, de su desaliento, de su frustración, en medio de sus cuestionamientos sin respuestas, Jesús iba hablando con ellos, les iba instruyendo, pero ellos no se habían dado cuenta. Jesús había estado tocando su eternidad en todo ese tiempo y no se habían dado cuenta. Quizá en este tiempo has tenido tantas preguntas, has tenido tantos miedos y temores. Y quizá esos temores han llegado como fantasmas en la oscuridad, como vapores que se levantan y regresan a ti, y te has sentido a veces solo, preguntándote qué va a ser de ti, de tu escuela, de tu economía, de tu salud, de tu carrera, de tu noviazgo, de tu matrimonio. Quizá has sentido a Dios ausente, como que de pronto ya no sientes a Dios como antes. Pero escúchame, hasta que te sientes a su mesa, es decir, hasta que tomes tiempo para estar con Jesús, meditar en su palabra, conocerlo más de cerca y permitir que te hable al corazón, te vas a dar cuenta que nunca te ha dejado solo en el camino.
pero él anhelaba tu deseo por él. Entonces el Señor le dice a los discípulos: hey, yo anhelaba comer con ustedes esta Pascua. Por eso Él dice: yo estoy a la puerta, si alguno oye mi voz, yo entraré a Él y cenaré con Él. Así que, en medio de todo lo que estás pasando, debes saber que viene una nueva época, pero no solo una nueva época, sino una época mejor para ti. Porque Él nunca te ha dejado. Se dice que después de este tiempo de pandemia, vamos a tener que aceptar y someternos a un nuevo normal. Pero lo que viene para ti que tienes una relación con Jesús, no es un normal, es un nuevo mejor normal, un nuevo mejor normal. Así que no te molestes, no te angustias, no maldigas esta crisis, porque la crisis te va a empujar a un momento milagroso. Existe solo una manera para obtener un milagro, y esta es necesitando uno. Esa es la manera, que necesitemos uno, porque nunca entiendes que Dios es todo lo que necesites hasta que Dios es todo lo que te queda. Nunca comprendes que Jesús es el amigo más cercano que puedes tener hasta que todos tus amigos dejan de actuar como tus hermanos. Quizá nunca comprendas que no hay necesidad de temer en el valle de sombra de muerte hasta que Dios mismo es el que te tiene que llevar de la mano a través de ese valle. Quizá nunca conocerás la fortaleza de Dios en tu vida hasta que eres confrontado con tu propia debilidad. Quizá nunca sabrás que en Dios hay toda provisión hasta que miras que se está acabando o que se acabó tu propia provisión. Y nunca entenderás que vives a través de su poder hasta que llegas al final de tu propio poder. Escucha, la crisis siempre te va a llevar a un milagro. Así es, cuando guardas tu fe, la crisis siempre te va a llevar a un milagro. Fue la crisis lo que causó que aquella mujer de flujo de sangre, quien había gastado todo lo que poseía en médicos, presionara en medio de la multitud para llegar a Jesús y recibir su milagro. Fue la crisis de encontrarse ciego lo que llevó a ese hombre a clamar tan fuerte que logró que Jesús tuviera misericordia de él. Porque tu crisis es el requisito previo para tu momento milagroso. Por eso yo te digo hoy, no maldigas tu crisis. Allí hay bendición. En medio de esa crisis, no busques el por qué, busca el para qué. ¿Qué te parece si oramos juntos? Si puedes cerrar tus ojos ahí donde estás y puedes decirle al Señor: te amo porque tus heridas me mostraron el nivel de compromiso y de amor que tú tienes conmigo. Hoy yo entiendo que si tú no hubieras permitido sufrimiento en ti, mi esperanza sería solo para esta tierra y nada más. Pero por causa de tus heridas que voluntariamente permitiste, para que yo pudiera recibir salvación y esperanza aún después de la muerte física, hoy tengo un futuro asegurado en ti. Porque tus promesas son ciertas, tus promesas no fallan, tus promesas me hacen descansar en los momentos más crudos en esta vida. Gracias por entrar a mi corazón, por darme la capacidad de creer que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, el que bajó del cielo, el que nació de una virgen, el que vino a morir para perdonar mis pecados. Oro creyendo que me escuchas y que intercedes delante del Padre por mí. En tu nombre, Jesús, oro. Amén. Amén. Bien, cree que en la sencillez de esta oración y en la honestidad de tu corazón, Dios te ha escuchado. Así que debes estar seguro que Él comenzará algo poderoso en tu vida que va a ser para bien, por supuesto.